Llevo piedra, ¿eh? Entonces, los muchachos lo autorizaron y siguió pasando el tren. Actitud entonces del jueves, nos referimos cuando hablamos de el campo acepta dialogar, quiere dialogar, quiere primero no crear condiciones de enfrentamiento entre los argentinos. También agradece y reconoce y valora el esfuerzo que han hecho decenas de miles de chacareras, chacareros, comerciantes, prestadores de servicios, laburantes, que en todos los piquetes de este paro histórico, solamente comparable con aquel grito de Alcorta de 1912, protagonizaron. En realidad lo protagonizó la gente, de esto se trata. Y ese día, creo que desde Parque Norte, la presidenta de la Nación decodificó, ¿entendió? Y por eso se la llega a escuchar decir, inclusive, humildemente les pido que levanten el paro para poder dialogar. Por favor, les pido que volvamos a dialogar, que la puerta de la Casa de Gobierno están abiertas. Eso contesta, inclusive reconoce la historia del grito de Alcorta y el asesinato de Francisco Netti. Y ahí es donde deja la pelota del campo nuestro, macanudo. Hay que dialogar. Y esa noche, esa mañana, por teléfono, con los ministros, dijimos, bueno, hay que crear las condiciones. Pero la presidenta dijo que con una pistola en la cabeza no se negocia. A veces han negociado, ¿no? Pero macanudo. Entonces ahí es donde pedimos y agradecemos que en muchos lugares, en la mayoría, haya habido disciplina, haya habido una actitud constructiva, de correrse, de suspender transitoriamente, de mantenernos en estado de alerta y movilización y habilitar una instancia de diálogo. Y eso es recepcionado por el ministro jefe de gabinete y nos convoca. Ayer, 6 de la tarde. Y ahí empieza a las 7 de la tarde una reunión que uno imagina que mirarán televisión, digo, por lo menos. Habrán visto lo que significa hoy la provincia de Córdoba, del Chaco, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Gualeguaychú, a donde también hay que bancar el esfuerzo que han hecho los compañeros de Gualeguaychú, porque son un fenómeno. Entonces, si miran televisión, si leen los diarios, habrán visto que estamos en el medio de un problema, que ya involucra a muchos actores, que ya no es el campo los productores con el gobierno, es el problema del conjunto de la sociedad, que en algunos aspectos, y lamentamos que empiecen a faltar alimentos, no es responsabilidad nuestra. Si hubieran resuelto esto a las 48 horas, no habría problema de alimentos, no habría toda esta clase de problemas. Lamentamos que en algunos sectores, por ejemplo en los trabajadores de los puertos, empiecen a pensar que se suman al paro de los chacareros porque se están quedando sin laburo. Esas son las consecuencias. O los trabajadores de los frigoríficos, o los trabajadores de las industrias lácteas que están complicados, o lo que es la agroindustria en general. Ayer me decían que una empresa de una maquinaria agrícola, de 45 contratos que firmó en la Expoagro, solamente quedan 7 en pie, los otros 36 lo tuvieron que tachar. Y a lo mejor si le preguntamos a las distintas fábricas de herramientas, le esté pasando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con los laburantes de Armstrong, de La Rosa, de Las Parejas, de Firmado, de aquellos lugares donde está faltando, donde empieza a ponerse en riesgo también la agroindustria? Cañada de Gómez, para que no se ofendan, ¿no? Marco Juárez, ¿dónde están? Entonces empieza a ser un problema muy serio. Y es un problema serio cuando a los pibes todos los días les falta la copa de leche en la escuela. Porque a veces en muchos hogares argentinos, y no se nos escapa, la única copa de leche que tienen esos pibes es la que le dan en la escuela. Por lo tanto, no somos trogloditas inconscientes de los efectos que empiezan a crear por este conflicto. Pero en lugar de resolver en el marco del conflicto la forma de desactivar, nos vemos con sorpresa
que los ministros empiezan a decir, bueno, tenemos mesa de diálogo. Macanudo. Valoramos la mesa de diálogo. ¿De qué se trata? Bueno, sí, nosotros somos conscientes que hemos interrumpido desde el año pasado hasta acá este lugar para ir consensuando, porque el trigo, porque la leche, porque la carne. En la práctica, la cosecha de trigo nos la robaron. Esto fue lo que pasó. En la práctica, se mata el 48% de las hembras que están en los rodeos argentinos. En la práctica se matan animales de escasos 200 kilos cuando no fueron capaces de sostener ni siquiera un peso de faena tal que con los mismos animales haya más carne. No fueron capaces porque los lobistas de los grandes filoteros tuvieron más fuerza que la resolución. Y esto también hay que decirlo. ¿No? ¿Es así? Porque el que entiende de carne es eso. Y además, cuando hablan de compensaciones, yo tengo acá un informe que me parece que vale la pena, esto es un informe, ¿no? Mastellones ya concentra casi el 9% de las compensaciones oficiales. Y ahí nos dicen por televisión, en los medios, productores de qué se quejan, tienen retenciones pero tienen compensaciones. Yo no sé cuántos productores presentaron los papeles para cobrar el subsidio de los terneros del año pasado. Pero lo que sí sabemos es que fueron 18 millones de pesos y que no llegó al 30% de los productores que presentaron los trámites los que cobraron los terneros. Ahora fíjense en esto. 5 empresas concentran el 36% del total de 1.518 millones de pesos distribuidos por la ONCA. 5 empresas. Y tienen nombre y apellido, ¿eh? Mastellón Hermanos concentra el 9%, Molino Cañuelas, Molino Río de la Plata, Sancor y Aceitera General Dehesa de Roberto Urquía de la provincia de Córdoba. Estos son los que reciben las compensaciones. Ayer intentaron explicar que los productores de trigo están cobrando, cosas que sabemos que en muchos casos llevan 6, 7, 8 meses desde que se presentaron y la mayoría de los productores trigueros no cobran las compensaciones. Entonces, ese mecanismo está claro que no solamente es ineficiente, sino que además se transformó en otro instrumento más de transferir recursos hacia los grupos más concentrados. Además de las triquiñuelas, y por eso este año que pasó fue amontonando y amontonando bronca, que por vía de ir cerrando y abriendo exportaciones, permite que se hayan comprado a 160, 180, 190 dólares la tonelada de trigo durante el último periodo del 2007, y en esas 2 o 3 semanas que estuvo abierto la exportación de trigo, sacaran 3.480.000 toneladas de trigo, estos mismos, algunos de estos grupos y otros multinacionales, y transfirieran 100 dólares por tonelada de ganancias adicionales a las exportadoras. Por lo tanto, se quedaron con 350 millones de dólares. Extraordinario las multinacionales de exportación. Por eso aquel martes, cuando firmaban esta perversa resolución de retenciones móviles, nosotros no estábamos en un escritorio, estábamos frente a Cargill, Dreyfus, las multinacionales, diciendo: estos son los beneficiarios de la política oficial, estos son los señores que junto con algunos de los grandes molinos, nos están robando el trigo. Y nos bajábamos del acoplado y nos encontrábamos con que además se instalaba la resolución que llevaba el 44% de las retenciones y le ponía un techo a cualquier aumento futuro, confiscando definitivamente casi el 100% de lo que pudiera algún día aumentar la soja. Es un disparate mayúsculo. Se cree que somos tarados. Estas cosas fueron dichas ayer. Entonces está bien la autocrítica, dice, está bien, estas son las cosas que hay que resolver. Y dice, el gobierno como definición va a privilegiar a los pequeños productores, porque no queremos los pools de siembra. Digo, yo repito, no se la agarren con el mensajero.